Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar vamos a platicar con la escritora Irene Vallejo de su obra más reciente, el libro El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo. Es uno de los libros más recomendados de este año y bueno, va a ver usted, vamos a platicar con la autora de este maravilloso viaje por los libros. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. No sabe qué gusto me da darle la bienvenida a una escritora, pues que, ¿qué le puedo decir? Lo que podemos decirle es que usted sabe que aquí hacemos mesas muy seguido de recomendaciones de libros. Y el libro de Irene Vallejo, El infinito en un junco, fue el libro más recomendado por nuestros colaboradores, invitados, tanto el año pasado como este año. Así que nos da realmente mucho gusto recibir a la autora Irene Vallejo. Ella es doctora en Letras Clásicas. ¿Cómo estás, Irene? Qué gusto tenerte por acá, qué barbaridad. Feliz de haber recibido esta invitación y de la noticia de que sus colaboradores han sido tan entusiastas. Muy entusiastas, te digo. Qué y yo fui de felicidad. los que apoyó esa moción de recomendar el libro porque me encantó tu libro. Realmente te lo digo con mucha sinceridad, me atrapó, me lo eché de cabo a rabo, lo disfruté muchísimo. Pues qué decir, gratitud infinita. No, sí, Sí. no, gratitud por esta entrega que nos hiciste, de verdad, ¿eh? Te felicito. Nos acompaña, como siempre, Julio Patán. ¿Qué onda, Leo? Pues sí, un libro sobre los libros, pero también es mucho más que eso, ¿no? Sí. Es un libro sobre los escritores de los libros, Sí. es un paseo por la antigüedad clásica. Ojo, es un libro lleno de cine, de referencias Sí. cinematográficas. Sí, A ver sí. si ahora platicamos un poco con Irene sobre su cinefilia. Es un libro donde también se asoma la literatura contemporánea de vez en cuando, Sí. la historia contemporánea, la censura contra los libros. Y todo se amarra muy bien, hay que decirlo. Y una ¿no? autobiografía o un libro con momentos autobiográficos. Desde luego. Bueno. Y fíjate que invitamos a Francisco Abundis, que él siempre está con la mesa de los encuestadores. Pero, pues yo creo, Irene, que es uno de los mayores fans tuyos acá en México. Sí, sí. Vengo representando a la opinión pública. Bien, exacto, a la Lo que opinión piensa el pública, público en exacto. general. Y a Y te voy tu a dar algunos fanaticada. números. Es como la barra, ¿no? La barra brava de... Es la barra brava, sí, la ultrasur. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, muchas gracias por la ¿Cómo ves invitación, que Leo. trajimos a Irene aquí? No, bueno, para empezar me dio mucho gusto cuando sabía que venías a México. Sé que hay un evento en la UNAM esta semana, estuviste en Gandhi. Y yo creo que para quien descubrió tu libro, pues ha sido, digamos, todo un descubrimiento de todas las cosas que dice Julio. Pero además de que lo que me parece a mí fundamental es cómo acercas un tema que en general es tan difícil para cualquier niño, adolescente, adulto, como son los temas clásicos, y lo haces tan accesible. O sea, podemos hablar N temas de tu libro, como bien señalas, temas íntimos, como hablas de bullying, hablas de feminismo, hablas de... No, digo, la cantidad de temas que tocas es, ¿no? Universal, infinita. Pero a mí lo que me impresionó más es lo accesible que haces el tema para cualquier iletrado, lego, aficionado. Y entonces me parece a mí que casi obligas a la gente a seguir leyendo. Y eso es algo tan difícil. Nuestro amigo, como un amigo, Roberto Banchik Rocha, el director de Random House, siempre estamos discutiendo de los números, de quién lee, quién no lee, por qué lees, por qué compras libros. Compras libros para regalar, compras libros para tenerlos, ¿no? De hecho, hay un concepto japonés para eso del hecho de comprar libros y tenerlos ahí para cuando los puedas leer, ¿no? Pero el tema digo, en México, que es preocupante, y ya voy con los números, que es lo mío. En México el promedio de lectura al año es de 2.7 libros, en España es de 7 y en Alemania es de 12. Sí, ¿No? Entonces yo nomás pensaba, digamos, cuánto se requiere de una literatura como la tuya que haga que le digas a la gente, oye, leer esto no está complicado, de hecho está bastante divertido, y te lo digo además porque creo que es tu tema constante en lo que publicas en Milenio en El País. Lo que más se vende en este país son libros de autoayuda. Ese es tu tema.
O sea, tu tema es cómo la vida clásica y los clásicos te ayudan a vivir hoy. Sí. ¿Sí estarías de Entonces- acuerdo con eso? Bueno, es que antes de la autoayuda estuvieron los filósofos de la antigüedad que trataban precisamente sobre ese tema, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de vivir? Ahí están, pues desde Sócrates a Epicuro, los estoicos, ¿no? Y todos ellos se ocupaban de ese tema porque pensaban que la filosofía forma parte de la existencia, ¿no? Y qué mejor enseñanza puede darnos que la forma de bien vivir. Yo odio los libros de autoayuda, los modernos, evidentemente. Lo hemos dicho aquí Sí, muchas veces. sí, sí, ¿verdad, sí. Julio? Bueno, pero es que con Pero sí Irene- hay una diferencia en los clásicos con los libros de Ah, autoayuda. claro, ¿no? O sea, bueno, porque los libros clásicos estuvieron allí en la Génesis, Séneca, Epícteto, ¿no? Y muchos de los libros de autoayuda en realidad son paráfrasis de los sabios antiguos, ¿no? Exacto. Pero eso también nos habla ¿no? de su actualidad, de su vigencia, si las preguntas que nos angustian Sí. siguen siendo las Eso- mismas, hasta el punto que plagiar un poquito, Sí, sí, sí. actualizándolo a Séneca nos sirve sí. para conseguir un superventas en el presente, ¿no? ¿Cómo salió la idea del infinito en un junco? ¿Cómo, Es uno de te estos surgió? libros que va tomando forma a lo largo del tiempo, porque yo estudié en la universidad y en mi doctorado pues la historia de los libros, la historia de los lectores. Era un tema que me apasionaba porque yo quería ser escritora. Y bueno, pues busqué una manera de, al mismo tiempo en mi investigación, ir haciendo ya terreno y sembrando Sí. sobre mi pasión. Pero claro, esa tesis, esas investigaciones se publicaron en un lenguaje muy académico y yo sentía que quería contar todo lo que yo había descubierto, todo ese bagaje de ideas de una manera pues mucho más fluida, divertida, humorística, narrativa, ¿no? Y dije, bueno, pues ahora quiero escribir como las 1001 noches de los cuentos, de los libros, ¿no? En el que todas las aventuras ¿Y que pensaste en rodean- este tema de la narrativa, de Sí, Irene, sí. del lenguaje, cómo usarlo, de cómo enganchar al lector? Claro, porque para entonces ya había escrito novela, literatura infantil y juvenil, Sí. y ya entonces tenía esas herramientas para afrontar el ensayo de esta forma tan literaria, ¿no? Y era como un experimento. Yo pensé que estaba escribiendo un libro experimental que interesaría a muy poca gente, y realmente si se hubieran computado, ¿no? todos los temas que podían hacer fracasar un libro, es que los traté todos, ¿no? Los clásicos, las humanidades, Sí, los increíble, libros, sí. en un momento tan, ¿no? tan nefasto aparentemente, ¿no? lleno Sí. de profetas de la desaparición de los libros, que parecía ir totalmente contracorriente. Y por eso me esforcé tanto en que fuera, bueno, pues apasionante, narrativo, que tuviera todas esas historias, ¿no? El género del ensayo de aventuras. Sí, sí. Bueno, el inicio del libro, tú casi sientes que vas a ver una especie de épica, con unos tipos cabalgando por los viejos mundos, jugándose la vida para traficar libros. Sí. Lo cual también te da a entender, creo, que el libro, que es tan sólido, que tiene tanta capacidad de supervivencia, que es tan necesario, me refiero al libro, por supuesto, en su formato clásico, sí. ese que tiene Leo ahí en papel, pues a lo mejor, y esto ya te lo pregunto, a lo mejor estuvo en peligro en aquellos primeros años, ¿no? Estuvo siempre en peligro, ¿no? El libro ha estado asediado y además ha tenido siempre enemigos muy poderosos que lo han censurado, que han intentado limitar el acceso al conocimiento, a los libros, a la lectura. De manera que el libro es un superviviente de un peligro permanente. Y ahí estaba, me ha encantado que pronunciases la palabra épica, porque para mí esta historia es la historia épica del conocimiento, ¿no? No la épica de la conquista, sino la épica del acceso al saber, que es una forma de poder, ¿no? Y todos esos jinetes, esos caballeros, son el emblema, ¿no? de quienes persiguen el conocimiento, ¿no? en forma casi de western, ¿no? Claro. Cabalgando los caminos, sí. arrostrando todo tipo de peligros, porque realmente lo que contienen los libros lo merece, ¿no? Y esa imagen es como la metáfora. Claro. Ahora que lo Sí. menciona Julio, que empiezas con caballos, acabas con caballos y Sí, con con bibliotecarias. En Amazonas, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, digo, entiendo, no me acuerdo si fue en una entrevista que diste o en alguna reseña, que te pidieron, o sea, que tú te ibas hasta Gutenberg y, ¿no? sí. y te dijeron, no, hasta Gutenberg no alcanza, y entonces una de las últimas historias que cuentas es de estas bibliotecarias del Medio Oeste, que se me hace fascinante, Sí. pero que el salto es, digamos, abismal de
pues de los griegos a los romanos a las bibliotecarias, ¿no? Entonces cierras otra vez con caballos en esta idea de la épica, ¿no? Yo creo que no has querido hablar de eso, pero entiendo que tú tienes, o sea, tienes como otros 1000 años, ¿no? o sea, tienes documentados como otros 1000 años. Sí, y que ¿Tiene la segunda bueno, parte, el plan original, Sí, entiendo, exacto. Irene, era hasta Gutenberg. Ah, Sí, mira, era no me yo. Sí, digas. había un No apartado sabía. más que se titulaba Los siglos que los libros vivieron peligrosamente, para hablar, ¿no?, Sí. de todo el periodo medieval, la caída del Imperio Romano y, bueno, como los libros tuvieron que encontrar refugios en sitios insospechados, ¿no?, como las abadías, los conventos, y como a través también de Oriente. Se Mencionas el conservaron. nombre de la rosa, ¿no? Eso es, Así claro que es. sí, Humberto bueno, Eco. porque Gran evidentemente novela, por cierto. Humberto Eco es como Sí, un sí. gran modelo, una presencia tutelar en el libro, junto, por supuesto, pues Borges, Sí. a Alberto Mangel, ¿no? Sí, sí. Y ahí también una presencia muy latinoamericana, ¿no? Alfonso Reyes, que representa Claro. el humanismo, El ¿no? helenismo, ¿no? Sí. Sí. Así que sí, están allí presentes todas Pero entonces esas sí viene obras, un segundo volumen o Pues a mí lo me puedes gustaría, anunciar o todavía me no. gustaría trabajar sobre un libro que no fuera exactamente una continuación Ok. del Infinito en un junco, para que Sí. no estuviera, pues no dependiera la lectura el uno del otro, sino un libro independiente que abordase muchos temas que se quedaron fuera, porque el libro quizá queda un poco eurocéntrico y a mí me gustaría ahora extenderlo. En esa parte eliminada, pues también hablaba un poco del nuevo mundo, ¿no? Y de pues, Claro. tanto los quipus incas como los códices Sí, claro, aztecas y mayas, y me interesaba un poco cómo en otros lugares, en otras geografías, en otros territorios, pues había existido la misma búsqueda, ¿no?, de un lugar donde plasmar la memoria, donde desafiar el olvido. Y bueno, pues se ha hecho de muchas formas, independientemente en muchos lugares, porque en definitiva somos seres sedientos de historia. Ah, sí, sin lugar a dudas. Oye, yo leí tu libro aquí en mi iPad. Ya antes de entrar tenía pena porque te dije, hijo, lo leí en el iPad, pero me dijiste, no es un sacrilegio. No. Entonces acá tengo mis notas, pero te quiero leer una cita que me pareció sensacional. Dice, leer construye una comunicación íntima, una soledad sonora. Sí, sí, es Es que cierto. está muy bien puesto, ¿no? O sea, es una cosa íntima, pero sonora, la soledad sonora, donde tú Claro. estás contando la historia, ¿no? Sí, porque de alguna manera escuchamos una voz, ¿no? Ujú. Creo que Exacto, leer escuchamos la voz, ha claro. sido, en definitiva, enseñar a los ojos a escuchar. Ujú. Porque antes las historias Sí, claro. entraban por la caracola del oído, Sí, ¿no? sí, Y ese sí. era el mundo de la oralidad, Ujú. pero luego empezamos a dibujar las palabras, crear una partitura del lenguaje, y entonces fueron los ojos los que aprendieron a escuchar esas voces que estaban codificadas en las letras. Y es una operación maravillosa, ¿no? Porque no Sí, la ha sí, hecho sí. ninguna otra especie animal, ¿no? La de escuchar con los ojos. Y ahí se empieza a crear, ¿no?, como una dinámica. Durante mucho tiempo se leyó en voz alta, incluso cuando uno leía Sí, para sí. sí mismo, leía en voz alta, porque se entendía que el texto era una partitura y la voz le daba la música, y entonces se escuchaba, y así es como se comprendía Les el pagaban, texto. ¿no? A los que leían en los pueblos y eso, ¿no? Sí, sí, bueno, en la Que antigüedad eran como esclavos. hechiceros, ¿no? Sí. Esclavos. De hecho, ahora que lo mencionaste, porque entre las muchas cosas que provoca tu libro es leer más y Sí. leer una cantidad de textos, ¿no?, que tú citas, y el de Mangel me llamó mucho la atención. Y bueno, hay algunas similitudes con tu texto, pero me llama mucho la atención esta idea de que la historia de la lectura es tu historia. Es la que tú hiciste, o sea, es lo que tú leíste, ¿no? Lo que te leyeron tus papás o lo que... Sí. Y entonces no hay como la historia de la literatura, es lo que, ¿no? O sea, como sociedad o como... Y ahora que decías hasta dónde puede llegar esta historia, te doy una pregunta porque dije, bueno, me tomé la libertad de decir, voy a poder hablar con Irene Vallejo. ¿Tú qué le preguntarías? Y una de las preguntas que me hicieron es, ¿por qué en tu libro, ahora que hablabas de otros lugares, no tratabas Asia, por ejemplo? Sí, bueno, hablé de Oriente, ¿no? Ajá, pero- de Egipto, del Próximo Oriente,
Pero claro, es que el libro hubiera sido infinito y los hubiera editores sido más querían mito que del me infinito. Hubiera sido contuvieran la más verborrea infinito. literaria, ¿no? Pero Sí. sí que me gustaría realmente completar todas esas piezas y bueno, pues eso es extender esta historia, que es una historia maravillosa y fascinante, ¿no? He utilizado la metáfora de las 1001 noches porque efectivamente tiene un origen oriental, ¿no? Y bueno, pues ha tenido todas estas ramificaciones y sí, hay mucho territorio que explorar. El mundo clásico era mi especialidad y bueno, Pues empecé sí, por ahí y por los comienzos, ¿no? Por los comienzos del libro tal como lo entendemos, desde el libro de páginas, que realmente aparece en Roma por primera vez, ¿no? Sí, y, sí, sí. y es su origen y además me encanta la historia, la anécdota de cómo los cristianos adoptaron el códice, ¿no? El libro de páginas con preferencia al rollo, porque era un libro que se podía esconder más fácilmente Sí. en la túnica, eran una minoría clandestina y perseguida, y entonces era un libro que podía ser más pequeño, con el que era más fácil viajar, esconderlo en los pliegues de la túnica, ¿no? Entonces nos remonta a lectores clandestinos, ¿no? El libro Hechos que ahora... a mano, ¿no? Sí. Qué bonito que se hacían a mano, ¿no? Ay, Lo- cada libro era distinto de todos los demás, no había dos libros iguales. Exacto, qué maravilla, ¿no? Y los lectores apasionados hacían sus propias copias de los libros que amaban, porque cada cierto tiempo había que volver a copiarlos, si no los materiales se, Sí, sí, se iban desmenuzaban, deteriorando. se deterioraban y el libro se perdía. Pero imaginemos el tiempo que tendríamos que dedicar cada uno de nosotros a copiar nuestro libro más amado, el que Sí. sea para cada uno. Estaría buenísimo. Sí, Que pero son sea- meses de copiar palabra por palabra, letra por letra, en un ejercicio que es un gran acto de amor. Bueno, hoy todavía, por ejemplo, la Torá Sí. para los judíos se hace a mano. A mano. Rollas. Sí, hay unos escribas Bueno. que lo... Y no olvidemos, por ejemplo, el caso soviético y algunos otros parecidos, donde también los lectores usaban luego fotocopias, pero también llegaban a copiar a mano los libros para Sí. eludir a la censura. Es decir, un poco un tema tuyo es, aquellas personas pues entendieron muchas de las cosas que entendemos hoy en día. ¿no? Claro. Creo que esa fue una. Sí, El sí, peso sí. de la censura y cómo eludirla, peso ¿no? de la censura, sí. Desde que existen los libros, desde que hay testimonio de la existencia de los libros, hay persecución contra los libros, hay hogueras, hay libros de los que se suprimían o se cancelaban partes completas, ¿no? Está la damnatio memoria de los romanos, que se parecía tanto a la cancelación del presente, ¿no? Entonces, los libros han tenido que estar siempre luchando contra poderosísimos adversarios. Y lo maravilloso es que gentes anónimas, que son los bibliotecarios, los lectores, las lectoras, los enseñantes, profesores, maestras, estas personas que parecían estar en inferioridad de condiciones, han salvado los libros y han conseguido desafiar a esos poderosísimos enemigos. Por eso me parece Es que una historia tan libro- apasionante. sí, un libro cambia vidas y cambia sociedades, ¿no? O sea, Sí. bueno, el contenido más bien del Claro. libro, ¿no? Pero bueno, pero el libro Sí. es la carne de las palabras, ¿no? Exacto, Si no exacto, estuviera sí. el libro, ¿cómo se mantienen? Es hermoso que lo que contaba Ray Bradbury en Fahrenheit, Fahrenheit, sí. pues ha sido realidad en varios momentos de la Sí, historia. claro. Gente que ha aprendido de memoria libros que tenían que destruir por Sí. imposición para luego, cuando llegaran tiempos mejores, volver a copiarlos, ¿no? Se han sido personas que han sido libros, que han sido determinados títulos y que han hecho, bueno, pues ese enorme esfuerzo casi de corporeizar las palabras para mantenerlas, ¿no? Para tenerlas Está dentro, bueno. latiendo y palpitando. Lo que decía Sócrates, las tablillas de la memoria, lo escribían en las tablillas de la memoria hasta que la persecución remitiera y el libro pudiera volver a ser escrito. Y es bellísimo, no es fabulación, es realidad. A ver, Irene, yo te quería decir, porque está lleno de historias muy buenas tu libro, la verdad. Historias tanto tuyas como de autores, como del cine, en fin, ¿no? Hay una que a mí me encantó, la de las mujeres en los Apalaches, Sí. ¿no? Cuenta esa, es Sí. una gran historia, ¿no? ¿No les Claro, parece? Hay sí. muchas, como Sí, dices. sí, sí. Sí, sí, bueno, es la historia de las bibliotecarias de caballo en el estado de Kentucky durante la Gran Depresión, ¿no? Sí, sí. Que llevaban en sus, ¿no? Cargadas en las alforjas de sus Sí. caballos libros
para esa población que vivía en zonas remotas e Rurales, inaccesibles, sí, sí, sí. escarpadas, donde nunca había llegado la literatura. Y entonces se las llevaban a caballo ellas mismas, de esa manera tan artesanal, ¿no? Les leían los cuentos, hay fotografías maravillosas de que están ante los enfermos en el lecho, ¿no? Con niños. Dicen que los niños los recibían, ¿no? Entusiasmados. Entonces la gente cambiaba ¿no? Se mudaba a los pueblos y a las localidades que estaban en la ruta de las bibliotecarias. Hasta ese punto eran amadas, ¿no? Esas aventureras. Y me parece mujeres? maravilloso, ¿sí? ¿No? Sí, sí, morían los caballos y ellas se echaban a la espalda los libros para cumplir su misión. Y me encanta además contraponerlo con esa imagen de la literatura, el cine, las series, ¿no? De la bibliotecaria allí con el moño apretado, con las gafas, siempre carraspeando y mandando callar a todo el mundo, como solteronas, reprimidas y acomplejadas, cuando en realidad en esa misma época es la época de las misiones pedagógicas, Claro. ¿no? Y de estas bibliotecarias que se lanzaban a caballo como verdaderas aventureras. Me encanta esa historia. Sí. Esa es la Esa, digamos, realidad. de cierre es una joya, ¿no? Es una maravilla. A mí de estas historias, porque es una forma, digo, yo sé que además de venir a apreciar aquí tu libro, yo sé que podemos dar como algunas fórmulas cómo leerlo mejor. Entonces, a mí lo que me encantó es, y un poco para quien lo esté leyendo, le diría, lee como capítulo por capítulo, porque esa es una de las maravillas. O sea, tú encapsulas historias. Entonces puedes leer la historia 52, ¿no? O la 25 sobre el papiro, o ¿no? Y son historias independientes. Pero de esas, por ejemplo, una que me impresionó mucho, porque es un diccionario al que recurrimos mucho, es el de María Moliner, que por cierto es de tu ciudad, le iba a decir pueblo. ¿No? Pero toda la historia del franquismo, de cómo la degradan, de cómo saca un diccionario, o sea, esa historia. En nuestra maestra Venier. Bueno, que fue tenemos la fortuna maestra de español. de haber sido educados en una escuela republicana, de refugiados republicanos, con una profesora argentina, que lo primero que nos pidió, llegando a su clase, primer semestre de la universidad, es cómprate el María Moliner. ¿No? Y entonces era lo que hacíamos, ¿no? Era, digamos, ese en sí Y mismo. eso sí ya desapareció, para que veas los diccionarios. Sí, pero bueno. Pero ese sigue existiendo, vivo, el de María sí. Molina. Es muy Pero especial. ya la gente no compra diccionarios, ¿no? Si puedes ir... Tú sí. Bueno, tú yo sí que guardo el ¿Sí? María Moliner con No, yo devoción, también tengo el sí. mío, ¿me entiendes? Sí. Pero si quiero consultarlo, te metes a la radio. Pero, por ejemplo, esa historia de las bibliotecarias, ¿no? O creo que lo dijiste en alguna conferencia de algo que quería hacer tu abuela y tu abuela quería ser bibliotecaria, ¿no? Sí. Y entonces, es decir, era como historias que de pronto o de papeles sociales que nos perdemos, Sí. ¿no? De la relevancia que tienen las bibliotecarias, ¿no? Sí. Y digamos, ella en particular, la forma en que escribió eso, siendo bibliotecaria. Oye, y pero luego también con- hay bibliotecarios, ¿no? O sea, Pero realmente en la época contemporánea, en la antigüedad, ¿no? Pero en la época contemporánea es un trabajo muy femenino, realmente. así es. Sí. Y a mí, bueno, pues el personaje de María Moliner me impacta personalmente porque estudié en el mismo instituto, en la misma universidad, y yo la he sentido siempre como un espectro amigo que me ha acompañado, ¿no? Un modelo de filóloga. Y sí, es cierto que además es una historia trágica que remonta también a todo lo que vivió mi familia, a la época de esas trastiendas, de las librerías donde se iban a comprar los libros prohibidos, ¿no? Corriendo un enorme riesgo el librero, el comprador, ¿no? En esa clandestinidad. Y bueno, pues es que realmente los libros prohibidos venían de acá, de Latinoamérica, claro, sí, sus editoriales totalmente. míticas, Sí, ¿no? siglo XXI, y, ¿no? claro, y Losada y era- Bueno, varias de ellas fundadas o, si no fundadas, en las cuales participaron fuertemente pues refugiados españoles, llegados por eso, escapando del franquismo, ¿no? Ese es uno de los motivos por los que yo he venido aquí en una peregrinación sentimental, ¿no? Con todo el agradecimiento por la acogida que ustedes dieron a los exiliados españoles y cómo les dieron la oportunidad de desarrollar aquí sus Pero ¿sabes carreras quién ganó de eso? intelectuales. México ganó. No. México, de verdad, fue yo te voy a muy decir, generoso. Yo sé que fue acogerlos muy de esa generoso, forma. pero este país ganó muchísimo con esa decisión. Bueno, porque la ahora- gente que llegó fue gente extraordinaria. Sí, sí. Bueno, ahora Extraordinaria. vemos el triste sino de los refugiados muchas veces en campos de concentración. ¿Y qué diferencia hay con esa acogida que recibieron, las puertas abiertas a las universidades,
españoles, a los trabajos intelectuales y como tantos de ellos, bueno, aragoneses como yo, pues Buñuel y Bueno, tantos Buñuel. otros, pues, Qué cosa. claro, y que desarrolle su carrera realmente aquí, Aquí ¿no? en México. Así es. Por eso quiero decir que cuando venimos, bueno, españoles acá, pues venimos también con esa fascinación y esa gratitud. Que es hermoso confrontarla con la acogida que ahora ha tenido el libro y que, bueno, pues hace que se multiplique esa sensación. Ahora, hay una privilegio. pregunta que... Espérame, Perdón, tengo sí, que hacer vas, una breve vas, pausa. vas. Regresamos. Sí, ya me está matando por el chicharito el señor productor. Hacemos una breve pausa. Regreso con Julio Patán y Francisco Abundis. Estamos platicando con Irene Vallejo sobre su libro. Y tengo la edición de bolsillo, El infinito en un junco. Regresamos en un momento. Oiga, estamos teniendo una charla muy buena, muy interesante con Irene Vallejo. La verdad, qué buena onda que vino el día de hoy. Aquí es la hora de opinar. Julio. Pues mira, hablaba Francisco de las muchas maneras de leer este libro. En efecto, lo puedes leer como una historia de tapa a tapa, digamos, Sí. o puedes ir viendo cómo te sorprende alguna de las historias que cuentas por ahí. Pues creo que es porque más que un tratado es un libro ensayístico. No sé si estás de acuerdo. Alguien dijo, creo que Juan Villoro, ¿no? Es el que decía que el ensayo es el ornitorrinco de los géneros, ¿no? Que tiene un poquito de todo. Bueno, Sí, bueno, yo quería explorar las posibilidades del ensayo, ¿no? El ensayo es un mismo nombre, ensayar, probar, intentar. A mí me anima, me estimula a esa búsqueda, ¿no? Y en el ensayo todo cabe el conocimiento, la exposición de datos, la investigación, pero por supuesto también la recreación histórica, la autobiografía, que en este caso era para mí muy importante porque creo que una biblioteca es siempre una autobiografía. Las bibliotecas que tenemos en nuestros hogares son una conjunción de libros que nunca más se repetirán en ningún otro, ¿no? En ningún otro hogar y que hablan de nosotros, de cada una de las experiencias. Y pues también el humor, el viaje, ¿no? Todo el experimento, el diálogo, ¿no? Tiene mucho todos humor los este libro. géneros. tiene sí. mucho humor, Sí. es muy gozoso porque cuenta historias con el placer de contar. A propósito, estoy diciendo una tontería. El que dijo eso fue Alfonso Reyes. Lo que dijo Juan Villoro, a partir de Alfonso Reyes, es que la crónica es el ornitorrinco de los géneros. Pero vale, sí, es que a eso iba. Es decir, tiene un componente narrativo, tiene un poquito de autobiografía, tiene, digamos, una carga ensayística en el sentido más clásico. Pues sí. Sí, pero también muchos Tiene cuentos y muchos mitos, cuentos, historias. Sí. Es que cuando enseñaba me daba cuenta de que el momento en el que realmente captaba la atención de mis alumnos era cuando les contaba historias, ¿no? Cuando el conocimiento tenía ese rostro humano y sucedía, ¿no? De forma dinámica, en movimiento, con personajes, con peripecias. Dije, bueno, así es como la humanidad ha transmitido la sabiduría a lo largo del tiempo, fábulas, ¿no? Déjame preguntarte los épica. clásicos, Irene. Sí, claro. Aquí en México el sistema educativo nos enseña a odiar a los clásicos, Sí. ¿no? La verdad. Sí. O sea, te ponen a leer y no entiendes nada, no entiendes el contexto, ¿no? El idioma a veces es muy difícil, en fin, ¿no? Tú haces de los clásicos algo maravilloso, que es que los traes, creo que a este siglo y nos los compartes en el lenguaje de hoy, ¿no te parece? Sí, bueno, yo he traducido sus textos Sí. dándoles una pátina contemporánea, Sí. porque ellos eran muy libres, muy Sí. vitales, ¿no? Y yo he intentado reproducir eso, ¿no? Y sin idealizarlos, sin subirlos al pedestal, todo Sí. lo contrario, invitarlos al banquete, ¿no? Y charlar, Exacto. conversar con ellos. Pero sí hemos fracasado en la educación en el tema de los clásicos, dirías. Bueno, en México estoy hablando. ¿No? Yo no sé, pero en España, ¿cómo es el asunto? Sí, bueno, es cierto que muchas veces se leen los clásicos antes de que exista el deseo, ¿no? La voluntad, de exacto. quizá la formación.
y corremos el peligro de que se aborrezca la lectura, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que los clásicos tienen que lidiar incluso a veces con las buenas intenciones, ¿no? De quienes los recomiendan o los hacen leer demasiado pronto o los convierten en lecturas obligatorias. Es algo que ellos seguramente terrible. no hubieran deseado de ninguna manera porque eran irreverentes, lúcidos, divertidos y ellos supongo que hubieran rubricado lo que decía Borges, ¿no? De que el verbo leer no debería admitir el imperativo. Muy bien, sí, claro. Ahora, Francisco. en eso me encanta la explicación de qué define el canon, ¿no? Es decir, tu explicación, dime si lo leí bien. Sí, ¿no? Pero seguro. Digamos, es una especie de selección natural. Sí. ¿No? Si Homero, ¿no? que contaba historias en el siglo VIII, lo empiezan a escribir en el siglo VI y nos llega hasta el siglo XX, tiene que ver con que Homero o Plinio, el que haya sido, pues las mejores, se hicieron más copias y se mandaron a estas bibliotecas públicas. Claro. Entonces, tu posibilidad de sobrevivencia como libro, entonces es porque eras más gustado y porque eras más leído. Y que nos llega es una especie de curaduría natural o selección natural. Sí. Lo pienso mucho respecto pues al Pentateuco, lo pienso mucho respecto a la Biblia, a los libros apócrifos, pues nada, sobreviven los son como más populares y acaban en un canon y se llama canon, ¿no? Sí. O sea, son tus lecturas obligadas, son las que no puedes dejar de leer y acaban siendo pues, las más populares hace 3.000 años. Así es. Claro. Entonces- Yo siempre he defendido que es el amor lo que ha salvado esos libros, ¿no? Libros que hubieran podido fácilmente desaparecer solo con el olvido, con la desidia, ni siquiera con las persecuciones, ¿no? Simplemente con el desinterés. Los libros envejecen, se deterioran, desaparecen y calla para siempre una voz. El motivo por el que esos libros no han desaparecido es porque han sido importantes para mucha gente a lo largo de muchos siglos. Y además en culturas cambiantes, en momentos históricos y geografías diversas. Así que yo insistiría que aunque ahora percibamos a los clásicos como lecturas impuestas, en realidad han sido los libros más amados. Y es el amor lo que las ha hecho sobrevivir. También, evidentemente, el canon refleja los prejuicios de cada época, ¿no? Y hay pues, ciertos libros y ciertas obras, y ahí está también la cuestión de las mujeres, ¿no? Como muchas veces son expulsadas del canon, pues el canon llega con nuestros amores, que en definitiva pues, están llenos también de nuestros prejuicios, de nuestras predilecciones, de nuestra subjetividad. Pero yo creo que el ingrediente esencial es el amor, ¿no? Y ahora incluso cuando hablamos de los libros, los muy apasionados, decimos un libro que amé, un libro que me apasionó. Sí. No, utilizamos el lenguaje amatorio con los libros, ¿no? No sé si... Y déjame preguntarte en ese sucede. sentido, porque es fundamental en tu obra el tema de las bibliotecas, ¿no? Sí. Si el libro es el amor, pues ¿qué serán las bibliotecas? El éxtasis, ¿no? Para entrar a una biblioteca, pues es fantástico, es maravilloso, es una gran aventura, ¿no? Sí, es una aventura de promiscuidad absoluta, ¿Verdad? porque vas de libro en Sí, libro, sí, de sí, amor sí. en amor, ¿no? No, sí. Esto es el poliamor que ya lo inventaron. las Tú que bibliotecas. estuviste en la Bodleian de ahí de Oxford, hay unos sí. libros que te traen con guantes blancos, Sí. ¿no? Y no los toque, y no, No, y el juramento, que me encanta, Sí. cómo lo escribes. Porque sí, Nosotros lo hicimos. No, pero te sientes como cuando estás entrando, ¿no? A Estados Unidos, tú lo Claro. comparabas de, ¿no? ¿Estás seguro que no va a poner una bomba? Sí, que ¿Estás no va a seguro que prender no va a fuego? incendiar un libro? ¿Estás No se va a seguro robar. que no se lo va a robar, no? Exacto, ¿no? Sí, es una joya de Sí. Para ti, juramento. ¿qué, la biblioteca sí que dices esto sí es? O sea, sí podrías decir que hay una biblioteca favorita para Irene Valle. Bueno, la verdad es que tanto la biblioteca laurenciana de Florencia, que fue donde por primera vez mira. acaricié yo un manuscrito de Petrarca, ¿no? Sí, sí, y realmente lo tuve entre mis manos y pude experimentar esa emoción, ¿no? De un libro escrito para, ¿no? Y elaborado y copiado y adornado para los grandes aristócratas poderosos Sí, de sí, la sí. República Florentina y que una muchacha como yo tuviera acceso a esos libros. Qué Era maravilla tan eso, ¿no? emocionante, claro que No, sí. claro, Es sí, una sí. metáfora de la democratización también Sí. de los libros y de la cultura. Por supuesto, las bibliotecas, ¿no? Las bibliotecas ritualizadas de Oxford, ¿no? Y todos esos descubrimientos que hice, ¿no? De que la Sí. ciudad está allí como gravitando sobre Sí, sí, unos sí. túneles de libros. Llenos de acervos, sí, Sí, claro. sí, Ujú. es fantástico. Estás caminando sobre, Sí. sobre los libros, ¿no? Es como una capa Sí. inferior de ¿No libros. decían que Y la una ciudad como- universidad es una biblioteca
rodeada de cuartos. Sí, ¿no? O sí, sea, sí. Bueno, es que una biblioteca debería ser el corazón palpitante de una lo es, universidad, ¿no? Sí, sí, sí. Julio. Sí, de hecho el gran problema que tenemos en México es que las bibliotecas no son amigables, es decir, entrar a las bibliotecas, pero no una biblioteca como esta, o sea, una biblioteca normal, bueno, llegar al libro es un prodigio en general de burocracia, de hostilidad, etc. Pero bueno, yo no iba por ahí. En efecto, ¿sí? Ese libro tuyo, pues sí, es un libro experimental en el mejor sentido. Fíjate que me acordé mucho de algunos muy apreciables divulgadores, digamos, del pensamiento clásico en España, ¿no? De la literatura clásica y etcétera. Pues pienso, por ejemplo, en Emilio Lledó, en García Gual, ¿sabes? Gente así. Yo los leí en la carrera, en filosofía. El epicureísmo, por ejemplo, lo entendí bien, espero, por Lledó. Sí. Pero es otra cosa. O sea, creo que lo que hiciste tú, sí, por lo menos en la tradición española, creo que no existía, ¿eh? Bueno, no me atrevería a Sí, decir no lo sé. tanto, pero sí es cierto que había esa voluntad de experimentación, de escribir un libro que, siendo ensayo, se pudiera leer con el placer de una novela, ¿no? Todo una trenza, un mosaico de relatos, de forma que fuera, ¿no? Que reflejase esa gran aventura que para mí son los libros y que desgraciadamente, como dices, a veces llegar hasta los libros en las bibliotecas pues todavía es un poco aventurero, un tanto aventurero. Pero sí me interesaba mucho cómo trenzar relatos y cómo hacer que el lector se sintiera parte de toda esa genealogía y de toda esa historia que tenemos a las espaldas y decir, bueno, es que la aventura todavía está en marcha. Seguimos luchando contra todos los pronósticos, ¿no? Apocalípticos del fin de los libros y oponiéndonos a esa especie de condena y desahucio permanente de los libros que siempre nos están diciendo que se acaban, que se pierde, que no hay lectores, que todo se termina. Y bueno, yo creo que ahí estamos, la comunidad del Junco, que ha aflorado con el detonante de este libro, demostrando que hay esperanza, ¿no? No, cómo no, cómo no. Bueno, déjame, tengo que hacer una última pausa. Vamos a regresar a concluir con Irene Vallejo. Y me acompaña Julio Patán y Francisco Abundis. Estamos hablando de este libro, El infinito en un junco, la invención de los libros en el mundo antiguo. Es, por cierto, de Ciruela, pero Random House lo publica en esta versión en México, ¿verdad? Eso es, sí. Así es. Es una coedición. Regresamos en un momento más. Bueno, estamos teniendo una charla magnífica con Irene Vallejo sobre su libro El infinito en un junco. De hecho, también podríamos hablar de tus columnas, ¿no? Que yo no me las pierdo cada semana en Milenio. Como se diría en inglés, to the point, ¿no? Sí. Cut the crap, ¿no? O sea, córtale todo. Y se has logrado también un estilo padrísimo en tus columnas, ¿no? Porque de verdad, ¿cuántas palabras tienes? Son muy breves, pero al punto. Sí, ¿no? Son 1.400 caracteres con espacios. ¿Nada más? Nada más. Nada más, sí. No, yo escribo 4.500 en mi columna diaria, ¿no? Pero es más difícil decir menos que más, por cierto. ¿Estás de acuerdo? Bueno, es difícil siempre escribir con los caracteres contados. ¿Cuántas veces lo habrán experimentado? Hay que quitar, poner... Y tú empezaste en tu periódico local, ¿verdad? Eso es, en Aragón, en Heraldo, ¿no? De Aragón, sí. Sí, y ya ahora estás sindicada por muchos lados, ¿no? Sí, bueno, he tenido la suerte de recibir la acogida pues acá en Milenio y en otros periódicos en Latinoamérica y es maravilloso, pero bueno, empezó un poco como un reto en Heraldo de Aragón, ¿no? Decir, bueno, pues ya que todo el mundo está diciendo que el mundo clásico no sirve para nada, no tiene ningún sentido, pues voy a analizar la actualidad política, económica, siempre en relación con un personaje clásico, con un mito, con un término, con una etimología, ¿no? Sí, sale muy bien. Y en eso creo que hay un tema constante que está en el libro y está en tus columnas, que es
digo, estás entre politólogos, ¿no? Sí. Así, entonces, el tema del Estado Sí. y creo que en general tu posición es muy, llamarían en filosofía política, muy comunitarista. Sí. Muy pro Estado, muy pro educación, servicios públicos. Socialdemócrata, ¿no? Pero yo ¿O creo no? que un poquito más. ¿Sí? ¿No? Es mi impresión de lo que leo entre Bueno, líneas. ¿no? yo soy el resultado de una comunidad que me apoyó en los momentos difíciles. Yo disfruté de una beca que me permitió viajar a Oxford, Sí, y a sí, sí. Florencia. Y en el momento más duro de mi vida, cuando nació mi hijo con graves problemas de salud, y yo sé que hubiera sido facilísimo pues, endeudarse y ya tener que abandonar el sueño de la literatura, pues allí estuvo la comunidad a la que pertenezco, que se ocupó de la atención de mi hijo, la sanidad pública, e hizo posible que mi sueño continuase y escribir este libro como El infinito en un junco. Claro. Entonces yo soy muy consciente de que mi historia hubiera podido ser muy distinta si no hubiera sido porque conté con el apoyo de la comunidad que me rodeaba, que ha creado esa red. ¿no? Te lo de menciono porque solidaridad. además yo creo que tienes como una posición muy clara respecto a temas fiscales, por ejemplo, que mucha gente le causa mucho ruido, ¿no? O sea, de que, hay que pagar muchos impuestos impuestos. está bien, ¿no? Sí, bueno, si ya. el Estado te los retribuye, ¿no? Sí, Digo, sí, que es ahí donde exactamente. Si a tenemos- cambio tienes la garantía de que en esos momentos difíciles educación, vas a tener- salud, ¿no? vas a contar con toda Sí. seguridad de la atención necesaria y bueno, pues te van a salvar de los momentos en los que tu vida podría naufragar, pues entonces sí, merece la pena realmente. Es decir, hay una contrapartida real Así y es. el dinero se administra correctamente. Julio. Cambio brusco de tema. Es que no quiero dejar pasar la Ilíada. Sí, ¿Sabes? Fíjate que yo en algún momento, cuando era muy niño, y yo no soy nadie particularmente genial ni nada, la maestra me dejó en el salón de clases, en el aula, castigado por portarme mal. Los demás se salieron al patio de recreo y yo me quedé ahí, ¿no? Así guardado, ya sabes. Y en el librero del salón había una edición, tú que tienes una edad como yo te vas a acordar de esto, de Porrúa, la colección Sí, Sepan claro, Cuántos Sepan Cuántos. de la Ilíada. Sí, y no sí. había otra cosa que hacer, entonces me puse a leerlo, ¿no? Bueno, te engancha inmediatamente, a mí me enganchó inmediatamente. O sea, esa violencia, ¿no? Esas bajadas de los dioses tan extrañas, esos seres tan raros, ¿no? Esas espadas sangrantes, etcétera, me engancharon de inmediato. También un clásico, es decir, voy para allá. Tal vez habría que distinguir entre un clásico y un libro antiguo, por decirlo así. Creo que los clásicos mantienen su capacidad de comunicarse con un lector más o menos común y corriente, ¿no? sí, eso es lo Sí. que yo creo, ¿no? Son libros que no han dejado nunca de ser actuales, no han dejado nunca de ser vigentes. Eso es lo que caracteriza al clásico, ¿no? Y es el resultado de una criba por la que van desapareciendo los libros que, bueno, que pudieron tener sus lectores y su éxito en su momento, pero dejan de ser interesantes para las generaciones sucesivas. Pero qué anécdota tan curiosa, ¿no? Nunca cosa, un ¿verdad? castigo fue como tan educativo, ¿no? Y La terminó en la maestra facultad, Sí. de Filosofía y Letras. Ahí Terminé, sí, te fuiste haciendo ahí. un desastre de carrera de filosofía, pero terminé la carrera de filosofía, ¿no? No, pues es que es maravilloso, ¿no? Y tan actual como comienza la Ilíada, ¿no? La primera palabra de la literatura occidental es ira, Sí. ¿no? Hay menin, que es la palabra en griego con la que empieza el relato, ¿no? Y bueno, pues eso, de esa manera se entiende mucho de lo que después ha sucedido, ¿no? Es la historia Claro. de la ira, pero también es cierto que la Ilíada acaba con un momento conmovedor y humanista, ¿no? Del encuentro entre los dos enemigos, entre Aquiles y el anciano Príamo, ¿no? Que lloran juntos el dolor de la guerra y el desgarro de la pérdida y la muerte. Entonces, bueno, pues al final, de alguna manera, después de este terrible relato de guerra, que además es tan sangriento, no hay ninguna censura allí, No, las vísceras se desparraman y riámonos de Tarantino, ¿no? Pues acaba con ese final que es el del acercamiento entre dos personas, el abrazo y el llanto conjunto de quienes son enemigos, ¿no? Y en ese sentido es un libro profundamente humanista, ¿no? Porque termina Oye, con una tregua. Irene, a ver, ya te hiciste famosa, hay que decir.
Sí, pues sí, ya eres famosa. Por lo menos aquí en México, te digo, aquí tienes aquí está la barra de fan. La ultrasur. Representa la opinión ¿Te ha pública. cambiado la vida esto? O sea, Totalmente. ¿sí? Absolutamente. O sea, sí. ¿y tienes tiempo de escribir? Bueno, ahora estoy en la, ¿no? en la vorágine Sí. de esta promoción, que es muy hermosa, Sí, sí, que me está llevando a lugares tan estupendos como, Sí. como esta mesa esta noche. Sí. Y que yo nunca lo habría esperado porque yo escribí este libro totalmente a la intemperie, sin editorial, sin Sí, ninguna sí. garantía de que se publicase. Y llegaste con Ciruela y te dijeron, o sea, luego te dijeron, nos gusta, te lo vamos a publicar. Sí, me dijeron que les gustaba y que lo iban a publicar, pero pensaron que con suerte venderíamos la primera edición. Sí, sí, Tampoco esperaban lo que iba a suceder. O sea, ha sido realmente sorprendente y asombroso para todos. Y es un libro escrito con la libertad que da no tener en absoluto expectativas, ¿no? Y que luego pues haya tenido esta acogida por Pero parte entonces de el los próximo va a lectores. ser más difícil. Va a ser más difícil. Bueno, ¿No crees? en algún sentido sí, por las expectativas, pero en otro Exacto. sentido no, porque yo lo escribí El infinito en un junco también con una gran presión de bueno, llevar una década intentando abrirme paso en la literatura, ¿no? Y ¿Cuántas dedicarme. novelas escribiste antes de Infinito? Escribí 2 novelas y 2 libros de literatura juvenil. Y bueno, y por supuesto los artículos y otros textos y publicaciones, pero no había escrito ensayo, como que me aventuré en un territorio que Sí. siempre parece que está en segundo plano ornitorríncamente, ¿no? Respecto a la novela, a la narrativa, al relato. Y yo además que no tenía contacto con ninguna editorial que publicase ensayo, con que lo que parecía la idea más insensata del mundo, ¿no? Y yo lo hice además en ese momento tan duro con mi hijo en el hospital, arrancando horas a la noche, al ¿verdad? descanso para escribir el libro. Y yo convencida de que iba a ser mi último libro, que ahí me despedía de la literatura, ¿no? Y que ahí terminaba. Y lo que yo imaginaba como mi partida, ¿no? Ha acabado siendo como una enorme bienvenida, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora tengo una libertad creativa y unas Es que circunstancias. sabes que estoy pensando que te decía, un libro te cambia la vida, Sí. pero al autor es un cambio de vida diferente. Bueno, tú también lo has sentido, yo que Sí, nunca he escrito bueno, un sí, libro. pero no en esa magnitud. No, Pero no, sí, 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 sí. Sí, Ajá. sí. Modesto es modesto. Sí. Pues. Sí, Es sí, modesto, es No, modesto. no, o sea, sí te cambió. O sea, este libro hay un antes y un claro. después en Irene Vallejo, antes del absolutamente, Instituto, sí, ¿no? sí, no, y hasta el punto que vivo todavía en la incredulidad y a veces pienso si un día me despertaré y todo el mundo descubrirá que se han equivocado de persona y que no era yo a quien querían entrevistar. Hay y no. una película de eso. Sí, sí, Alguien que ¿no? encuentra un porque texto, realmente lo es un reproduce. sentimiento, un cambio tan repentino y en un momento además que parecía tan difícil, como era la pandemia, se cierran las librerías, sí, ¿no? O sea, quiero decir que parecía que lo teníamos todo en contra, el tema, el planteamiento, el género, el momento en el que aparece el libro, y contra todos los contra, pues los lectores han querido hacerme Ahora, este regalo maravilloso. Hay una diferencia, digo, de los textos que he leído anteriores a este tuyos. Digamos, aquí hay como una fórmula, y creo que tiene que ver mucho con tu esposo, de referencias constante al cine. Sí, porque ¿no? el esposo es cineasta. Es cineasta, ¿no? Es profesor de cine, entonces se ve que tienes clarísimo, ¿no? O sea, todas las referencias. Y hay cosas que me llaman mucho la atención, como yo no recordaba que el libro que tenía al lado el paciente inglés, ¿no? Sí. Era Heródoto, ¿no? Sí. Entonces hay también como esos guiños y Hay esos que cuenta recuerdos. una historia, en la película y en la novela se cuenta una historia erótica de Heródoto que es totalmente fascinante, ¿no? Y es maravilloso, sí, pero los clásicos están siempre ahí. ¿no? Incluso donde no los esperaríamos, incluso en los videojuegos, incluso en los géneros como el reggaetón, el rap, el heavy metal. Ahí están las referencias a los clásicos. Es curioso como parece que no pudiéramos mirar el mundo sin encontrarlos, ¿no? A nuestro alrededor. Y sí, el cine es muy, muy importante, ¿no? Tiene una presencia pues fundamental en este libro, y además también, bueno, pues mi esposo insistía en que fuera muy visual el libro, ¿no? Empieza con esos jinetes, acaba con esas amazonas, ¿no? Como Que- película, Entonces, ¿no? claro, el que esposo negro- tuvo... Sí, él participa, no, nunca quiere que lo diga,
ahora que no nos escucha nadie. Ahora que Cierto, no. acá está, Secreto. aquí atrás de las cámaras, allá. Exactamente. Él siempre es la primera persona Es que que sí lee, se nota, que sí se nota. participa en el Claro. proceso creativo. Y él además siempre me ha insistido, es muy visual, crea imágenes, ¿no? Y lo lograste. Bueno, hay que decirlo. tuve una buena asesoría Pues sí, totalmente. cinematográfica y en general creativa. Pero bueno, es importante, me parece que los nuevos lectores, los jóvenes lectores, tienen esa educación Es que audiovisual. exacto, totalmente. Y entonces es muy totalmente. importante que tú les crees imágenes que luego se queden en su memoria, ¿no? Pero Y es muy casi deliberado, evoc- ¿no? Sí, Sí, está muy muy pensado pensado. y muy planificado. Julio, un último comentario antes de irnos. Me voy a corregir por tercera vez. No, fue siempre- Reyes. No, sí. Siempre la autocrítica. siempre Alfonso es Reyes importante. llamó al ensayo el centauro de los géneros. Ajá. Y Juan Villoro llamó a la crónica el ornitorrinco de los géneros. Ah, ya. Es así. Bueno, ya. A ver, hay que googlearlo. Sí, ya. Julio es viernes, entonces ya Julio está cansado. Pues sí. Ahora es el noticiero de 10 a 10 y media. Sí, ya. los viernes comes con tequila. O sea, no, es normal, ¿no? Claro que sí. Es normal. Pues esto es muy bello, el simposio griego, que significa como beber juntos, Claro, ¿no? Y allí claro. surgió tanta literatura y tanta filosofía, pues claro. Yo creo que la gran diferencia entre la autoayuda o superación personal Sí. y aquellos señores tiene que ver con la... Digo señores porque en general No. eran señores, ¿no? Tiene que ver con la simplificación de la fórmula. Es decir, lo que estos dicen en una página, el epicureísmo lo dijo, pues, tampoco en muchas, pero en bastantes más, ¿no? Sí, bueno, y era más profundo y más complejo aquel pensamiento. Y... Séneca era más simple, ¿no? Sí, bueno, pero Era Séneca, profundo, pero, sí, cuidaba mucho las formas Sí. y hay como muchos juegos de palabras, era, ¿no? Un gran estilista del lenguaje. Oigan, pues yo me podría quedar aquí con ustedes hasta el próximo lunes, ¿no? Entre que trajeran esos tequilas, esos martinis, ¿no? Un buen Rioja. No des ideas. Pero nos tenemos que ir. Ay, qué placer ha sido No, qué gusto, conversar. Irene, de Muchísimas verdad. Es que es otra gracias. cosa, la conversación también es un placer, Ay, uno de los mayores placeres de la vida, ¿verdad? claro que sí. Sí. Pues ha sido un placer. Ay, De verdad, inmenso, Irene. un deleite. De verdad, cuando la Gracias. próxima vez que vengas a México, por favor, vuelven a visitarnos y seguimos platicando. ¿Te parece? Ay, me encantará. Sí. Muchísimas gracias. Cuando llegue el cierre con Gutenberg. Claro que sí. Ah, sí, La el segunda próximo, parte, el la próximo, el segunda próximo. parte. El libro es El infinito en un junco, no se lo pierda. Realmente aquí, como le dijimos, muchos de nuestros colaboradores e invitados lo han recomendado. No es gratuito, en serio, es un libro que pues lo va a gozar usted, lo va a gozar. De verdad, yo lo gocé. En Ahí serio, te intentaba. agradezco por esas horas que dices que te hacen pensar, en donde platicábamos, tú me platicabas a mí. Claro que sí. Yo intenté que ¿Va a fuera un haber libro audiolibro, hedonista. por cierto? Ya hay. Y tú lo narras. Una parte, una ¿Sí? pequeña parte del comienzo me invitaron a narrarla. Yo no soy de audiolibros, pero porque sí me gusta leer. Ya me tengo que ir, ya sé, señor productor. Nos te van a tenemos que ir. despedir. Gracias, Francisco de la barra brava de Vallejo, ¿no? Querido Querido Julio. Leo, qué gusto. Gracias, sobre todo gracias, Irene. Gracias, Gracias Irene a Vallejo. todos ustedes, Gracias qué a usted. maravilla. Yo lo espero el lunes 10:30 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Y a las 8 está disponible nuestro programa en la plataforma nmas.com.mx. Muy buenas noches y que tenga un extraordinario fin de semana.